Bien, continuamos resolviendo ejercicios del XBatch. Del lado izquierdo tengo el ejercicio que dice: determina el dominio y rango de la siguiente función. Viene una función del lado izquierdo que es una función a trozos, ¿verdad? Es una función por partes donde vienen tres marcas principales, ¿verdad? Tiene una línea aquí en el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Que es continua hasta que llega al valor de x igual a 0. Cuando llega a x igual a 0, entonces hay un hueco aquí. Este circulito hueco, lo que me dice es que para esta parte de la función no se está tomando en cuenta el valor de x igual con 0. Entonces, bueno, hay que revisar el tema de funciones a trozos, de intervalos de funciones, función continua y función discontinua, para entender mejor este tema, ¿de acuerdo? Si es que no lo dominan. Y por favor tómenlo en cuenta porque el examen SBatch veo que toma mucho en cuenta este tipo de funciones para su examen de admisión. Bueno, entonces, tenemos por una parte esta sección de la función, que les digo que es continua, hasta que llegamos a x igual con 0 y aquí hay un hueco. Luego tenemos otra sección de la función que está aquí arriba, que es que tiene un hueco igual en x igual con 0 y que comienza a ser continua a partir de los valores x positivos. Recordemos que aquí está el eje x positivo, por lo tanto todos estos valores en x son positivos, todos estos valores en x son negativos. Técnicamente la gráfica, aquí esta línea negra continúa hasta el infinito, y esta letra, y esta recta negra continúa hasta menos infinito. Entonces es importante entenderlo así. Esta recta continúa hasta menos infinito y esta recta continúa hasta más infinito, simplemente infinito, ¿de acuerdo? Y la otra parte de mi función está aquí en la parte de arriba, donde tenemos un punto totalmente negro que contempla el valor de x igual a 0. Aquí estas dos partes no lo contemplan, pero aquí esta parte sí lo contempla, ¿sale? Entonces, vamos a ver. Tenemos que obtener el dominio y el rango de la función, ¿ok? Entonces, vamos a ir revisando. El dominio de la función, ¿cómo se escribe el dominio de la función? Pues de diferentes maneras, pero en el examen normalmente viene escrito así. El dominio de la función, esto es simplemente notación matemática, ¿ok? El dominio de la función son todos los valores son todos los valores que toma la variable x, ¿de acuerdo? El dominio de la función son todos los valores que toma la variable x. ¿Qué valores toma la variable x? Pues dense cuenta que si nos venimos de la izquierda a la derecha, vemos que valores de x pues toma todos los negativos que vienen desde menos infinito, todos los negativos, Aparentemente el 0 no lo toma aquí, ni tampoco lo toma aquí, pero sí lo toma aquí. El punto relleno significa que el valor de x en ese nivel, en esa altura, sí lo toma. Entonces x aquí vale 0. Recuerden que x vale 0. Este 1 que está aquí es el 1 pero de y. Este menos 1 es el menos 1 de y. Este menos 2 es el menos 2 de y, pero esos no los estamos tomando en cuenta ahorita. Estamos hablando de dominio. Y cuando hablamos de dominio, hablamos de valores de x. ¿Ok? Ténganlo en mente. Entonces, toma todos los valores negativos de x, incluido el 0. Y luego toma todos los valores positivos hasta el infinito. Entonces, técnicamente, el dominio de esta función viene desde menos infinito. Viene desde menos infinito hasta infinito. Todos los números desde menos infinito hasta infinito, incluido el 0, forman parte del dominio de la función. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado y hay que ver cómo se los muestra en las opciones de respuesta del ejercicio, porque puede ser que venga el dominio de la función exactamente igual a de menos infinito a infinito, así con sus paréntesis y todo, con notación de intervalos, ¿de acuerdo? O bien puede venir escrito
En este caso, como los valores son desde menos infinito hasta infinito, es decir, toma en cuenta todos los valores reales del eje X, entonces a lo mejor el dominio de la función no viene expresado así, a lo mejor viene expresado de la siguiente manera: todos los números reales, o el conjunto de los números reales, ¿sale? Una simple y bonita R, ¿de acuerdo? Que puede estar escrita de diferentes formas, pero esa es una manera de escribir la letra R. Entonces, el dominio de la función puede venir expresado, puede venir escrito de esas dos maneras, ¿sale? En este caso, en este ejercicio, ¿sale? Ese es el dominio. Ahora, vamos a ver el rango, ¿de acuerdo? Vamos a ver el rango de esta función. La notación del rango es ran f, rango de la función. ¿Cómo se obtiene el rango de la función? Ah, bueno, para el rango de la función, el rango son todos los valores que toma la variable y. Son todos los valores que toma la variable y. Entonces, dése cuenta que para esta parte de la función, que viene desde menos infinito, para todos estos valores negativos de x, el valor que toma y es menos 2. Uno de los valores que toma la variable y es menos 2. Entonces el menos 2 forma parte de mi rango. Aquí, para esta parte de la función, para todos los positivos de x, el valor que toma y es menos 1. Entonces también menos 1 forma parte de mi rango de la función. Y finalmente aquí, cuando x vale 0, ¿y cuánto vale? 1. Entonces el 1 también forma parte de mi rango de la función. Son los únicos tres valores que forman parte del rango de la función. Recuerden, dominio son los valores de x y rango son los valores de y que toma mi función. Y entonces, bueno, aquí los valores del rango menos 2, menos 1, 1 pueden estar escritos de otra manera. Primero puede ser el 1, luego el menos 1 y luego el menos 2. Pueden estar acomodados de diferente forma, pero esos son los valores de el rango y del dominio para esta gráfica en particular, para esta función, ¿vale? Y así tendríamos entonces las respuestas correctas de este ejercicio. Hay que revisar intervalos de funciones, funciones continuas, funciones descontinuas, dominio y rango de la función, porque este es un tema que a veces no sé por qué razón se les complica a los chavos. No está tan difícil, simplemente hay que estudiarlo bien y trabajarlo bien, ¿sale? Del lado derecho tengo otro ejercicio que dice: determina la longitud del segmento de la recta presentada en la siguiente figura. Tengo una figura ahí rápidamente que es un segmento de recta formado por dos puntos, el punto A y el punto B. No nos dan las coordenadas de los puntos. Lo que nos pide el problema es determinar la longitud. Cuando hablamos de longitud, hablamos de distancia. Entonces nos pide la distancia del segmento de la recta presentada en la siguiente figura. En otras palabras, nos pide la distancia que hay del punto A al punto B. Entonces rápidamente recordamos temas de geometría analítica, el tema de distancia entre dos puntos, que es uno de los primeros temas que se ve en tercer semestre prácticamente. Ajá. Y recordamos que tenemos una fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. No me da las coordenadas de los puntos, entonces tengo que observar mi gráfica y calcular las coordenadas de manera visual, viendo la gráfica. Entonces yo me doy cuenta, entonces, que el punto A está en la coordenada 4,4 y me doy cuenta que mi gráfica en el punto B está en la coordenada 0,-6. Espero que no tengan problemas con ubicación de puntos en el plano cartesiano a estas alturas. El punto A está en la coordenada 4,4, el punto B está en la coordenada 0,-6. Entonces recordamos la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Recordamos que distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada y2 menos y1 al cuadrado más
x2 menos x1 al cuadrado, ¿de acuerdo? Ahí está, esa es la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Mi primer punto tiene valores x1, y1. Mi coordenada B tiene valores x2, y2. Es importante anotarle la referencia a cada punto para entonces poder aplicar la fórmula de manera correcta y sin contratiempos. ¿De acuerdo? Entonces, revisen bien su formulario también para que todo lo tengan en orden. Raíz cuadrada, y2 menos y1, es decir, menos 6 menos 4 al cuadrado. Y2 es menos 6, menos de la fórmula, y y1 vale 4, por eso queda como menos 4. Más, ahora otro paréntesis, x2 que vale 0, menos x1 que vale, el x1 vale 4, pero hay un menos de la fórmula, de verdad, y también eso se eleva al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer operaciones dentro de la raíz. Primero tenemos una suma de negativos, menos 6 menos 4 me da menos 10 que se va a elevar al cuadrado, luego un más, y dentro del otro paréntesis tengo un 0 menos 4, pues me da menos 4, y eso también se tiene que elevar al cuadrado, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con sus signos para no cajetearla, ¿vale? Seguimos entonces, menos 10 al cuadrado me da 100, ¿verdad? 100 más menos 4 al cuadrado son 16. Cuando nosotros usamos la fórmula de distancia entre dos puntos, siempre nos va a quedar una suma de dos cantidades, ¿ok? Siempre nos va a quedar una suma de dos cantidades en esta fórmula de la distancia entre dos puntos. Entonces tenemos esa suma, ¿verdad? Tenemos esa suma que 100 más 16, pues son 116. ¿De acuerdo? Ahora, en el examen, esta distancia entre estos dos puntos puede estar expresada de tres formas diferentes, puede estar escrita de tres formas distintas. La primera es esta, raíz de 116, así tal cual la ven. La otra forma es que esté escrita en decimal, que en vez de estar escrita como raíz de 116, le sacan la raíz a 116 y en decimal esto es 10.770. Entonces en el examen puede que esté expresada la respuesta correcta de esa manera, 10.770. Simplemente le sacan la raíz a ese número y ahí está, ¿de acuerdo? O puede estar expresada, si este radical se puede simplificar, entonces ahí habría que recordar un tema que se llama simplificación de radicales, que les invito a que vean mi canal para ver cómo se hace ese proceso, es muy sencillo. La raíz de 116 en simplificación de radical es igual a 2, raíz de 29. ¿Ok? Esta es una tercera manera de expresar estas dos cantidades. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, de cualquiera de esas tres formas se calcula, se expresa la distancia entre esos dos puntos. Aquí lo más importante es recordar cómo se obtiene la distancia entre dos puntos, aplicar correctamente la fórmula y después, pues simplemente checar en el examen de qué manera se muestra el resultado. Y con eso, entonces ya tendríamos resuelto el ejercicio sin ningún problema. ¿De acuerdo? Ahora bien, vámonos con otro ejercicio. Voy a venir del lado izquierdo. Vamos a ver qué nos dice el siguiente ejercicio. Estos ejercicios los voy resolviendo en este mismo momento. No es que ya los haya resuelto antes. Así que de repente podemos tener situaciones insospechadas en el camino. Pero los vamos resolviendo como Dios manda. O al menos eso espero. ¿Sale? Dice el ejercicio. Dada la función. Vamos a ver, porque aquí esto se manchó y no funca así el asunto. Vamos a ver.
Ok. Vamos a ver si ya quedó. Dice, dada la función... dada la función f de x igual a 3 más 5x sobre 24 menos 8x, 24 menos 8x, ok, a ver qué pasa con este pizarrón, 3 más 5x entre 24 menos 8x, ajá, esta es la función que nos da el problema, nos pide cuál es el valor, ok, nos pide cuál es el valor de, y viene una operación, f evaluada en menos 5, menos f evaluada en 5. Ok, nos pide esa operación. Ahí está. Entonces, nos vamos a meter al tema que se llama operaciones con funciones y evaluación de funciones. ¿De acuerdo? Temas que normalmente se ven en matemáticas 4, en la parte de precálculo, muchas veces se ven en cuarto semestre. ¿Sale? Entonces me dan una función que es f de x igual a 3 más 5x dividida entre 24 menos 8x. Me preguntan cuál es el valor de la operación o las operaciones que tengo en la parte de abajo, que es f evaluado en menos 5 menos f evaluado en 5. ¿Sale? Entonces, son dos evaluaciones de funciones que tengo que restar sus resultados. ¿Vale? Esta es una operación, esta es otra operación y al final tengo que restar. ¿Sale? ¿Qué significa evaluar una función? Evaluar una función simplemente significa sustituir en la variable x el valor que tengo dentro del paréntesis y hacer las operaciones. Así de fácil. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero obtener f evaluado en menos 5, lo que tengo que hacer es sustituir en x de toda esta función el menos 5. Entonces tendría 3 más 5x, pero como x vale menos 5, pues le pongo menos 5, ¿verdad? Abajo, 24 menos 8x, pero x vale menos 5, entonces le pongo el menos 5. Me pongo a hacer operaciones respetando jerarquía. Primero va la suma o la multiplicación. Obviamente primero va la multiplicación. Entonces más por menos menos. Ok, 3 menos 25. 5 por 5, 25 en la parte de arriba. Abajo, 24 menos por menos da más. 5 por 8, 40. Ok. Entonces sigo haciendo operaciones. A 3 le quito 25, me queda menos 22. Hay que tener cuidado a la hora de restar dos números con diferente signo. Y 24 más 40 son 64. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces me queda una fracción, menos 22 entre 64. Eso yo lo puedo reducir. ¿Sale? Y entonces me quedaría menos 11 sobre 32. Este es el resultado de evaluar f con menos 5. ¿Sale? Ahí está. Entonces hay que tener un manejo adecuado de operaciones, de leyes de jerarquía de operaciones, de fracciones, cómo simplificar una fracción. En fin, hay que revisar esos temas también para que queden claros. ¿Sale? Ya evalué f en menos 5. Ahora voy a evaluar f en 5. ¿Vale? F evaluado en 5. Es la misma expresión, es la misma función, solamente que ahora en vez de colocar menos 5, donde va la x, ahora voy a colocar 5 positivo. ¿Vale? Que no me va a dar lo mismo, entonces hay que tener cuidado, no se vayan a confiar. 3 más 5 por 5, 24 menos 8 por 5. Primero va la multiplicación, 3 más 25, 5 por 5, 25 y más por más es más. Abajo son 24
menos por más da menos, 8 por 5 son 40, sumamos en la parte de arriba me da 28, restamos en la parte de abajo me da menos 16, ok, 24 menos 40 son menos 16, entonces hay que tener cuidado a la hora de hacer restas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 28 entre menos 16, ¿verdad? Que simplificado, eso me da, sacando mitades, menos 7 cuartos. ¿Ok? Menos 7 cuartos. Entonces ahí está mi resultado de f evaluado en 5. ¿Qué voy a hacer con esas dos evaluaciones? ¿Qué voy a hacer con esas dos evaluaciones? Voy a restarlas, ¿ok? Entonces la operación final es f evaluado en menos 5. ¿Cuánto vale f evaluado en menos 5? Menos 11/32. ¿Ok? F evaluado en menos 5. Menos, la operación es una resta, pero f evaluado en 5 es también negativo. Entonces se tienen que tomar en cuenta los dos negativos, tanto el negativo de la operación como el negativo de mi fracción. ¿De acuerdo? No es que vayan a eliminar algún negativo, ¿sale? Entonces aquí hay un negativo también. A ver, me faltó el negativo, lo voy a poner aquí. 7 cuartos, porque f evaluado en 5 también es negativo, pero también mi operación es una resta, entonces se juntan dos negativos. ¿Y qué pasa cuando se juntan dos negativos? Pues se aplican leyes de los signos de la multiplicación en esos dos negativos, nada más. Menos por menos me daría más. Por lo tanto, entonces la operación que realmente voy a hacer es la siguiente. Menos 11/32, a eso no se le hace absolutamente nada. Menos por menos es más 7 cuartos. Entonces es una resta de dos fracciones o suma de dos fracciones, como lo quieran ver. ¿Sale? Hay que hacer esa operación, muchachines, hay que hacer esa operación. Entonces les voy a recordar cómo se hace esta operación, porque luego les confunde el hecho de tener una fracción negativa y una fracción positiva. ¿Sale? Entonces yo a este negativo se lo voy a poner al 11 para tener un poquito de más orden en las fracciones. No importa si se lo pongo el negativo arriba o se lo pongo abajo, la fracción sigue siendo la misma, no se altera. Ahora, ¿cómo se hace una suma de dos fracciones? Pues recordemos que se multiplican los denominadores. 32 por 4, ¿de acuerdo? 32 por 4 que me da 128. 128. Luego se multiplica cruzado, como la técnica de la mariposa, se multiplica cruzado. Cuidado con los signos, menos por más da menos. 11 por 4, 44. Entonces es menos 44. Y luego más. Y se multiplican los otros dos números. 32 por 7. Entonces 32 por 7 son 224. 224. Estoy haciendo una suma de dos fracciones, algo que técnicamente tendría que ser en este momento rutina para ustedes. Rutina, ¿sale? Entonces voy a hacer la resta de estas dos cantidades. Tengo menos 44 más 224, eso les da 180, ¿de acuerdo? Entonces tienen 180 en la parte de arriba, en la parte de abajo tienen 128. Simplemente hay que dedicarse a simplificar esa expresión. En este caso probablemente sacando varias mitades. 180 entre 128 simplificado, eso les da 45/32. ¿Sale? Recuerden que cuando trabajamos con fracciones, las fracciones en los resultados de un examen de admisión vienen simplificadas. No va a venir 180 a 128avos. Va a venir 45/32 si este fuera el ejercicio del examen. Así es como se obtiene y como llegamos al resultado de la resta de estas dos evaluaciones. Hay que revisar entonces el tema de evaluación de funciones, operaciones con funciones, jerarquía de operaciones para saber cómo se hacen, el orden de cómo se hacen las operaciones y obviamente operaciones con fracciones si es que todavía tienen problemas para poder sumar, restar, multiplicar o dividir fracciones, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí le dejamos, vamos a seguir haciendo más videos.
Pórtense bien y estudien mucho. Chao.